consultar con SolarMax las potencias que tienen disponibles tanto en XT como en XTS. Los inversores son split phase, son compatibles con el uso de las redes que tenemos en Latinoamérica. Tenemos incluso un código de red que lo hemos denominado Latinoamérica, que lo que nos hace es abrir los parámetros para que podamos funcionar en entornos que sean complicados. Siempre hay un límite y hemos elegido unos parámetros que en general no nos afectarán al uso de los equipos que tengamos. Es decir, no vamos a aunque el inversor lo pueda permitir, no vamos a poner voltajes que vayan a hacer que los equipos se les puedan dañar a ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Hemos tenido un caso que el cliente nos llamó donde había una línea en 90 voltios y la otra línea en 137 voltios. El inversor no se conectaba por esa gran diferencia. Recomendar que las arregle, pero como quiera, tanto en frecuencias para generadores que no funcionan finos del todo y como en diferencias de voltaje alto y voltaje bajo. Llegado el caso, si ustedes necesitaran operar a unos voltajes que no son los estándar y se salen de los parámetros de protección, nos pueden consultar y lo que sí vamos a nos mande, en este caso a través de SolarMax, que nos mande una carta, un email, un escrito, asumiendo la responsabilidad del cambio de voltaje y pidiéndonos los voltajes tope, tanto bajo como alto. Esto lo hacemos porque, como he dicho antes, si ya tenemos ciertos voltajes que pueden ser dañinos o peligrosos, preferimos no operar. Seguimos. Estos equipos, los XT y XT, van a funcionar con baterías de baja tensión, las normales estándar, 51.2 voltios, tanto en litio como en plomo ácido. Plomo ácido no se lo recomendamos en realidad, le hemos puesto una compatibilidad un poco adaptada, simplemente porque hay veces que nos hemos dado cuenta en LATAM que hay clientes que ya tienen sus baterías y se empeñan en reutilizarlas. Pues bien, vamos a darle la oportunidad de que las puedan reutilizar y sigan usándolas hasta que ya se les agoten y quieran cambiar a baterías de verdad a las de litio. Y bueno, pues en fin, les damos la oportunidad de que lo puedan hacer. No les recomiendo usar baterías de plomo por muchos motivos. Como por ejemplo en la parte si son instaladores, van a tener muchas más llamadas, muchas más preguntas y las baterías de litio no vienen en 48 voltios, entonces se pueden causar desbalanceos entre diferentes bloques de 12 voltios y al final termina siendo un dolor de cabeza para ustedes los integradores. Después tenemos la parte del inversor, el backup, transferencia. Esta transferencia es muy rápida, realmente donde la podemos percibir son cuando los bombillos LED son muy malos y no llevan capacitores para normalizar la corriente de salidas. Y si podemos ver un pequeño pestañeo, pero en general cualquier otro equipo. ¿Quería preguntar algo? Francisco, parece que se le activó. Ok. Seguimos aquí. El arranque de motores, LRA, bueno, saben ustedes y lo tienen que tener muy en cuenta para el cálculo, cuando los motores arrancan pueden llegar a consumir hasta 5 o 6 veces su potencia nominal. Ténganlo en cuenta a la hora de ustedes hacer los diseños y ayudar al inversor. No me pongan un inversor de 8 kilovatios para mover un motor de 7.5 HP porque no funciona. Hagan sus cálculos de potencia y tengan en cuenta siempre las capacidades máximas del inversor en potencia pico y el consumo que va a tener ese motor en el arranque. Siempre queremos dejar un margen de seguridad para tener una vida útil más tranquila todos. El inversor es IP65. IP65 nos hace el inversor compatible con instalarlo en exterior. No quiere decir que lo podamos dejar abajo del sol o en un sitio donde le vaya a caer todo el agua de lluvia directo. El inversor puede aguantar muchas cosas, mientras más lo cuidemos, más va a durar. Otra cosa muy importante es que a pesar del inversor ser IP65, tienen que tener en cuenta que para que sea IP65 ustedes deben hacer la instalación correcta.
cuando los prensaestopas. No sé si en México me pueden decir cómo se llama los prensaestopas, las partes negras que están abajo del inversor donde se ajustan los cables girando la tuerca. ¿Alguien me lo dice? Bueno, pues seguimos. Cuando pongan los cables, deben dejarlos bien sellados para que sigan teniendo su resistencia a la humedad, al agua, insectos, polvo y todo lo que tenga que tener el inversor, ¿no? Ahora mismo no tenemos la opción de llegar hasta las 9 unidades en paralelo, pero pronto ya sí se va a poder. Hueco, el departamento de Hueco de ingeniería siempre está probando cosas nuevas y habilitando funcionalidades en el software. Entonces, la intención es que lleguemos a los 9 inversores. De momento, con cierta holgura y seguridad, 4 podemos poner muy bien. Si pueden pasar la diapositiva, por favor. Estas especificaciones son nuestra clave del inversor. Nuestro inversor es una caja blanca, que es lo que ve el cliente, pero nosotros como 3 MPPTs divididos en 6 strings. O sea, quiere decir que tenemos entradas dobles en los MPPTs. La corriente máxima que van a aguantar las entradas de MPPT, pues el primero tiene 2 entradas y podemos poner 15 amperios de corriente por cada panel en paralelo y luego los otros tienen 22 amperios. Pues bueno, podemos llegar a 15 kilos. No quiere decir que los usemos, quiere decir que el inversor no va a tener ningún problema si llegamos hasta esa potencia. La tensión máxima del PV. Quiero hacer un hincapié en esto porque esto es importante. Hemos tenido casos que la gente ha quemado los MPPT por no seguir y no solares tienen un voltaje nominal, pero tienen una curva donde el voltaje sube si la temperatura baja y donde el voltaje baja si la temperatura sube. Pues tiene que fijarse la regla de oro que tengo puesta aquí abajo, que la tensión de circuito abierto del string, corregida por temperatura, nunca debe superar los 600 voltios. Y en el registro del equipo está que el string midió 601, se acabó. Puede ser que el inversor que el MPPT no se dañe, pero está totalmente ya fuera de los rangos de operación autorizados por Hueco. Carga y descarga de batería, pues hasta 10 kilovatios, 210 amperios, lo de transferencia que lo hemos visto. La eficiencia de conversión de PV a AC es bastante alta, en verdad, el 98%. Nos permite aprovechar al máximo la energía, ¿no? Y luego lo del IP65, acuérdense de que para que siga siendo IP65 tienen que cerrarlos. Igual que si decimos que el carro puede aguantar lluvia y no se le mete agua, pero dejamos una ventana abierta, vamos a tener un desastre. Pues aquí lo mismo, nuestras ventanas son los puertos de conexión que están abajo. La tapa que se abre del inversor, la vamos a ver más adelante, tiene su sello de goma y no le va a entrar agua por ningún lado. Así que la responsabilidad ya queda. Podemos pasar al siguiente. Esta es lo que te decía de las puertas del inversor. La parte de abajo es una puerta que se abre mucho. Tenemos acceso a todas las partes del inversor, a todas las partes que esta puerta es la que digo que tiene todo un sello de goma alrededor. Se trabajó mucho a la hora del diseño para asegurarnos de que sea totalmente estanco. Así que háganme el favor, también colaboren ustedes con los prensaestopas de abajo. Dentro, imágenes que están como que no se ve nada, hay como unos breakers que nos están funcionando, nos están mostrando. Dice que es opcional porque eso depende de los mercados. En México, si Solarmax me corrige, en México, ¿verdad que los estamos enviando con los breakers? No los oigo a ninguno de ustedes. Bueno. Sí, aquí estamos escuchando, Ricardo. Bueno, al menos yo. Cuando pueda. Sí.
Digo que los inversores XTS que mandamos a México se llevan los breakers, ¿verdad? Sí, sí, están los Ah, breakers de la batería perfecto, porque eso depende del mercado, se pueden quitar o poner. Así que qué bueno que los tengamos puestos. A mí me gusta mucho que vayan. sí, sí lo traen en AC y también el de la batería. Am, Está muy bien, la alre- verdad. sí, sí, sí. Porque es algo que muchas veces no se pone en las instalaciones y qué bueno que nosotros lo tenemos de serie para poderlo proteger ante cualquier eventualidad. Eso hace que la operación sea más segura y más duradera en el tiempo. Entonces, bueno, el inversor tiene una tapa alrededor de los breakers, ¿ok? Tiene en la parte derecha tiene los breakers de AC y en la parte izquierda tiene breakers de DC para la batería. Tiene un desconectivo lateral para los strings de los paneles solares, que es un botón giratorio. Esa es una que está mucho más a mano, pero bueno, si el cliente tuviera que operar el inversor y bajar un breaker o hacer lo que sea, siempre puede abrir la tapa breaker y el usuario final no corre ningún peligro. Ahora, nosotros, los integradores, podemos abrir esta tapa, la quitamos y vamos a ver lo que está en la imagen de la derecha. Vamos a ver las conexiones de los cables y vamos a ver estas conexiones que tenemos marcadas aquí, desde la letra A hasta la letra J. Son conexiones importantes. Son conexiones importantes. La A, la más importante de todas, es la conexión BMS con las baterías de litio. Están todas marcadas con lo que son, ¿no? La G, por ejemplo, la de 8 puertos, ahí tenemos el puerto de generador, entre otras, que no están habilitadas todavía, no tienen un uso establecido. Tenemos la E y la F, que son las otras que son súper importantes, donde tenemos los puertos de comunicación para paralelos. Después, abajo, donde está la salida de los cables, tenemos un puerto USB, que es donde vamos a conectar la comunicación. En esto sí variamos con respecto al inversor XT. El inversor XT no tiene los breakers integrados, porque claro, el XT no está hecho para que un usuario lo abra y lo manipule. En el caso del XTS sí puede hacerlo. La comunicación también es diferente cómo se instala en el XT versus XTS. Muy parecido, pero diferentes. Entonces, ahí básicamente que sepamos que tenemos una placa con muchas conexiones y que cada tiene una función. Hay una que es interesante de ver, que pasa muy desapercibida, que es la conexión I, que está justamente a la izquierda de la A. Esa conexión es para, o sea, no es una conexión, perdón, eso es un deep switch muy pequeñito, rojo, con el deep switch blanco, que nos va a servir para cuando conectamos los inversores en paralelo, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿podemos pasar de diapositiva? Sí, Ricardo, antes de que pasemos a la otra dispositiva, hay una pregunta aquí en comentario relacionada con la entrada de fotovoltaico. Si me puedes leerla, por favor, Beca. Aquí te apoyo yo, Manuel. Dice, Gracias. tenemos la duda en Enersolar justamente con ese dato. Al momento de diseñar nuestros streams, tenemos la duda si el límite es de 600 volts, pero aplicando los factores de corrección por temperatura llegamos, por ejemplo, a valor picos de 605 volts o máximo 620 volts. El inversor puede soportarlo en referencia al límite de potencia PV. Eso dice la pregunta. Muy bien, gracias, Bricis. Ricardo. Ay, un momentito que se me ha quitado, dame un momento que se me ha quitado el internet. ¿Me están oyendo? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, Ingrid. Bueno, Sí, vamos a más que ver nada la si... pregunta era, en caso, cuando nosotros realizamos los diseños, nos ha pasado que por el modelo del panel que manejamos, llegamos a valores
ya aplicando el factor de corrección de temperatura, como le comentaba, de 605 o 606. Y tenemos la duda de, aunque sabemos que teóricamente estos picos de voltaje no siempre van a ser el caso, por seguridad, si el inversor puede llegar a soportarlo o qué pasaría, o cuál es el límite máximo de operación que puede tener realmente a partir de esos 600 volts. No, o sea, 600 volts es el máximo, no de operación, sino de circuito abierto y con la temperatura histórica más fría que tengan en la zona. No se la jueguen y diseñen siempre con los voltajes un poco por debajo. Tenemos 3 entradas y con las potencias que manejamos de paneles solares hoy en día, con 2 string ustedes resuelven la potencia máxima del inversor prácticamente. Ok, sí, estaría bien, muchas gracias. Perdón, Gracias. agregando a eso, Sí. perdón Ricardo, agregando a eso lo que mencionas, o sea, siempre es necesario mantener la cultura de permanecer por debajo de los 600. Entonces, nosotros como ingenieros nos toca arreglar las cadenas de voltaje para que siempre queden por debajo. En México, en un sistema residencial, por norma, no debemos de pasar de 600 voltios, ¿sí? Entonces, pensando en un inversor que vaya a quedar en residencia. Ya para equipos más grandes, trifásicos y demás, pues hay equipos que siempre será muy buena práctica revisar las fichas técnicas. Hay unos que manejan 800 voltios, otros que manejan 1000 y siempre va a ser lo más recomendable mantener las cadenas por debajo de ese voltaje. ¿Sale? Gracias. Perfecto, pues podemos pasar de diapositiva, por favor. Inge, ¿sí resolvimos tu duda sobre esa pregunta? Parece que sí, ¿no? Ahora sí, ya te escuchamos, Ricardo. Ok. Pero estaban preguntando si habían resuelto la duda, ¿verdad? Ya me imagino que podemos seguir adelante con eso. Si no, al final de la presentación vayan anotando y resolvemos las que hayan ido surgiendo. Pues bien, una vez Gracias. que le quitamos la tapa, tenemos todo este reguero de conexiones, de todo. Bueno, pues eso es lo que vemos nosotros, los instaladores, los integradores, y con lo que debemos estar familiarizados. Miren, este inversor, todas las conexiones están escritas, todas están identificadas, no debe haber errores, aunque también les cuento, las prisas son malas consejeras, como se dice en España. Les recomiendo revisar, mirar, comprobar, un doble chequeo, porque ya hemos tenido casos que, claro, los dueños de empresas no están directamente en el campo, mandan al técnico, hay un técnico nuevo, tiene que terminar, tiene prisa y conecta las cosas donde no van. Hemos tenido ya gente conectando paneles solares en la entrada de grid y otro tipo de cosas que han ido pasando. Entonces, revisen todo, miran todo, comprueben todo y habrá menos errores y menos problemas para todos. Sobre todo cuando uno está instalando y tiene la presión del cliente arriba, ¿verdad? Lo bueno es poder salir del proyecto con una sonrisa y no con amenazas. Entonces, los bornes de batería, pues tenemos el borne de baterías que nos aguanta hasta los 210 amperios, que es la corriente máxima que aguantan los inversores de 10 y 12. Los PV tienen los pines de resorte, que en lo personal a mí me encantan porque eso no se afloja. Al final son unos pins que hay que presionar para meter el cable y para fijar el cable, y una vez que está presionado va con un resorte que hace que no se afloje nunca. Los puertos de generador, grid y backup, pues tenemos siempre L1, L2 y tenemos unos neutros. Lo del neutro lo puse un poco más adelante para que veamos un tema importante. Déjame ver aquí. Bien, luego tengo los otros terminales que según las funciones que queramos ir poniendo e ir habilitando, pues los vamos a usar en diferente medida, ¿no? Podemos darle la siguiente. Ok, esto es un esquema básico de lo que es el inversor.
tenemos los paneles solares por un lado que llegan al inversor y el inversor recibe por otro lado la red eléctrica. Ahora, podemos tener el inversor para inyectar y respaldar solo algunas cargas, como está en este esquema. Vemos que la red eléctrica llega de la calle, entra y por el camino está alimentando una lavadora. Y después llega hasta el inversor y del inversor cuelgan pues, equipos que vamos a tener backup. Por ejemplo, la computadora, internet, cámara, nevera, lo que ustedes quieran. ¿Esto por qué? Miren, los CTs del inversor son de 200 amperios. Con esos 200 amperios nos da para instalar este inversor en un sitio donde las cargas sean mucho más grandes que las que aguante el inversor si queremos poner la totalidad de la casa. Y nos permite aprovecharnos del autoconsumo, de inyección cero o de lo que tengan, asumiendo todos los consumos que leen los CT. Por ejemplo, si los CT los vamos a poner justo cuando entra la red eléctrica de la calle, antes de que vaya ninguna carga, a la hora de que tengamos cargas que no pasen por el inversor, las vamos a tener contabilizadas y el inversor va a poder tomar acciones con esas cargas. ¿Qué me refiero con tomar acción con esas cargas? Que si tenemos un consumo fuera del inversor de 1 kilovatio y hay red eléctrica, aportará 1 kilovatio de potencia extra si no podemos inyectar para hacer el autoconsumo directamente en esas cargas. Entonces, si tenemos todas las cargas que pasan por el inversor, o sea, en este primer caso, perdona, si tenemos cargas fuera del inversor, evidentemente, si hay un corte CP, nos vamos a quedar sin alimentar. Eso no va a sacar nada por la grid. Entonces, la salida de cargas críticas, ahí sí, todo lo que esté en cargas críticas será alimentado de manera prioritaria con el sistema. Y cuando hay un corte de CC, pues esas cargas seguirán operando. Prioridad siempre en mantener las cargas funcionando. Si la batería está al 50% y las cargas están demandando todos los paneles, las baterías no se van directamente a las cargas. Y si falta potencia que no llega desde los paneles, pues cogeremos de la batería hasta que la batería se agote al punto que nosotros le hayamos programado. Podemos pasar al siguiente, si no hay ninguna duda sobre esto. Vamos a la parte de instalación, puedes pasar a la siguiente. Ok. Lo que les está haciendo antes, el inversor aguanta toda la... Mira, se me ha quedado, ahora me he fijado que la parte de arriba se me ha quedado sin poner. El inversor debe estar cubierto de la influencia climática directa. ¿Ok? ¿Le puede dar el sol? Sí, le puede dar el sol, pero si el inversor tiene mucho calor, el inversor lo que hace es protegerte. ¿Qué hace con la protección? Pues hace el típico de rating por temperatura. Si se sobrecalienta porque le estamos poniendo una fuente de calor que no está prevista, lo que va a hacer el inversor, pues si se tenía que dar 10 kilos, pues te dará 8, te dará 7, te dará 6, hasta que se sienta cómodo conforme a la temperatura que está registrando internamente. Los espacios libres, muy importantes para que pueda respirar. En el caso de los XT, la ventilación es lateral. Entra el aire por la izquierda, lo saca por la derecha. Ténganlo en cuenta para cuando instalan varios inversores uno al lado del otro. En el caso ya de los XTS, la ventilación va desde abajo para arriba. En ambos casos son ventilación forzada, en ambos modelos de inversor. Podemos instalar el inversor un poco inclinado, 15%, 15 grados sobre la vertical y altura sobre el suelo recomendada a 1.5 metros. Esto es más que nada para evitar golpes, para evitar los animales, etcétera, etcétera, que no quede tan en el medio y quede como a la vista, ¿no? Después de los materiales inflamables y fuera del alcance de los niños. Saben que los niños ponen mucha mano, los inversores aguantan agua, aguantan polvo, aguantan todo, pero los niños tienen unos límites pues, que ponen los productos siempre a prueba. Ok. Dejo de materiales inflamables, esto lo decimos, miren, hemos visto muchas veces y no recomendamos instalar los inversores, por ejemplo, que lo hemos visto mucho en Latinoamérica, porque aquí nos encanta el riesgo, instalar los equipos donde hay tanques de gas. El cuarto donde tengo el cilindro de gas, tanque de gas, no sé cómo lo llaman en México, y ese es el sitio que hay, donde además tienen el calentador de agua de gas.
y encima es un cuartito medio cerrado. Entonces vamos a tener el calor que genera el calentador de gas, vamos a tener el riesgo del tanque de gas y vamos a tener el equipo también aportando calor. No se lo recomiendo. Ténganlo en sitios preferiblemente ventilados e idealmente con un sistema de climatización, aunque bueno, para estos equipos pequeños no es tan necesario. Mientras esté el sitio ventilado y no le dé el sol y cumplamos lo de la lluvia. Nada, lo de las perforaciones, pues el bracket que lleva para montar el inversor, nosotros colgamos el bracket y luego colgamos el inversor. Podemos pasar a la siguiente. Yo sé que todos, ¿verdad? Todos son muy profesionales y siempre todos, me voy a incluir a mí también, llevamos los torquímetros y todo lo demás. Bueno, pues como todos llevamos los torquímetros, siempre tenemos que medir los torques máximos para los torques correctos donde deben ponerse los cables y todo lo demás para que tengamos una operación segura, sin riesgo y a largo plazo. Entonces, una tablita muy sencilla donde decimos básicamente la parte de los torques y demás. Y no mucho. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer también con lo que hemos visto anteriormente. Si no, al final podemos hablar entre todos. Creo que podemos pasar a la siguiente. Un poquito de ver, tan pequeño, pero bueno, está en el manual. Cómo se distribuyen las salidas de los cables, cómo se distribuyen todas las otras cosas. El cable de la batería. Perdón, el cable de la batería va conectado a los bornes de la batería, como sabemos, y siempre el cable de comunicación debe ir al BMS. Si el cable de comunicación entre la batería o las baterías y el inversor no está presente o funciona de manera defectuosa, el inversor nunca va a cargar la batería, porque siempre priorizamos en que todo funcione bien, en que no haya susto ni sorpresa. Tenemos la parte de los MPPT, entiendo que todos sabemos lo que son los MPPT. Tenemos 3 independientes, cada MPPT independiente tendríamos que tener los paneles de la misma potencia, la misma marca, orientados al mismo lado con la misma inclinación. Así que esa parte, bien. Déjame ver, el puerto de generador, pues bueno, tenemos el puerto dedicado para el generador, aunque estamos habilitando otras funciones para ese puerto en caso de que no seamos generador, como por ejemplo, desconexiones de cargas en algunos estados de carga concreto de la batería. Por ejemplo, le decimos, aliméntame el puerto GEN mientras la batería esté por encima del 50%. Si la batería baja del 50%, lo deshabilitamos. Esto sirve para no descargar la batería en exceso. Si, por ejemplo, tenemos unos, no sé, aires acondicionados y queremos que mientras la batería tenga suficiente carga, nos lo deje funcionando, pero si baja de cierto nivel, pues podemos prescindir del aire acondicionado, pero nos quedamos con el internet y nos quedamos con la nevera y otras cargas que sean más críticas. Las cargas respaldadas en backup, el backup siempre va a estar activo mientras tengamos batería disponible, mezcla de paneles y demás. Para eso es la carga más crítica. ¿Podemos seguir a la siguiente? Para la conexión fotovoltaica, sabemos todos, lo habremos experimentado alguna vez, los arcos que se producen, entonces tenemos que tener sí o sí mucho cuidado de tener el switch de fotovoltaica en off y el breaker de fotovoltaicas, si lo tenemos, que es preferible que sí, pues lo tengamos abierto también. Comprobamos la voltaje y solaridad de los strings, los colocamos donde tengan que ir, perfecto, y seguimos el proceso de instalación normal. La pregunta antes del rango, aunque llegamos a 600 voltios en circuito abierto, ningún panel va a trabajar en el voltaje del circuito abierto, siempre baja. Entonces, bueno, el rango de operación es súper amplio en realidad, de 70 voltios a 540. Aquí tenemos la nota también, la del error típico que hemos estado hablando antes de no calcular la temperatura, y tenemos la otra parte también que calculemos. A día de hoy, básicamente 10 paneles por string estaría bien y no creo que nos pasemos en ninguno de los casos, por muy bajo que sea el voltaje. Pero lo miran conforme a la ficha técnica del panel y a la temperatura mínima histórica de la zona donde tengan. ¿Podemos seguir?
Este esquemita es muy bueno que lo tengan porque habrá veces que el cable que viene con los equipos no les llegue y tengan que hacer un cable ustedes mismos. Pueden olvidarse de todos los cables que no usamos. Nosotros simplemente tenemos que coger del lado de la batería el pin 1 y el pin 2 y del lado del inversor, donde va el pin 1, pues va al pin 4 directamente y donde la batería salió del 2 llega al pin 5 y ya tenemos el cable hecho. Tengan mucho cuidado a la hora de crimpar, asegúrense de que está bien. Si tienen un probador de cable, pruébenlo. Dejen el cable firme, porque si falla el cable, el sistema no va a funcionar. ¿Podemos seguir? Ok. Increíblemente, casi todos los temas que tenemos de consultas vienen derivados de problemas con los CT. Para los CT tenemos que asegurarnos de varias cosas. Primero y el más importante, el CT que viene marcado como línea 1, que esté puesto en la línea 1 y que verifiquemos que la línea 1 es la que entra al inversor. Igual el de la línea 2, verificamos que es línea 2 y verificamos que esté puesto hacia el inversor. O sea, que entre en el puerto de la línea 2 del inversor. Si cambiamos las líneas de posición en los CT y medimos la línea 2 con el de la 1 y la 1 con el de la 2, al final vamos a tener lecturas problemáticas cuando hay sobre todo desbalanceo de las cargas. Y como en estos países utilizamos el split phase 120-240 y tenemos muchas cargas en 120, por ejemplo, arrancamos una tostadora, left fryer, alguna otra cosa más, tendremos varios kilos de consumo en una línea y a lo mejor en la otra no hay nada. Y el inversor empezará a hacer asunciones que no son correctas. Por lo cual, siempre, siempre, siempre revisar los CTs. Como les dije, son de 200 amperios y el motivo es ese que estuvimos hablando antes. La flecha de los CTs va apuntando hacia el inversor y ya, con eso y la comprobación que tienen que hacer antes de ponerlo a funcionar, deberíamos no tener problemas y funcionar súper bien. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Tenemos en la... Un momento, voy a beber agua, por favor. Tenemos las luces del inversor donde la marca hueco. Vamos a tener algunos mensajes interesantes con el color. Color verde, cuando ya lo tenemos todo configurado en el problema. Color rojo, siempre son problemas. Dependiendo de cómo sea el rojo, pues son problemas más grandes o más pequeños. Básicamente lo podemos mirar por la app, pero de un vistazo. Ustedes nos indicarán qué pasa. Por el app, sin fijarme tanto en las luces. Tenemos el orden de encendido y el orden de apagado. Es importante que lo tengamos en cuenta y lo intentemos respetar siempre que podamos. Vamos a encender la batería siempre primero para que la batería nos dé comunicación por el... Tuvimos el breaker de RSR, el botón on-off, que es un botón lateral que tenemos en el inversor, un botón metálico. Y nada, después ya le metemos todo lo demás. El orden de apagado, pues lo tienen también ahí. Eso es lo que nosotros les recomendamos. Lo de esperar 15 minutos es por si quedara algo de energía. No tener un problema, pues nada, lo esperamos 15 minutos y así estamos seguros de que todo está descargado internamente. Todos los capacitores y demás también tienen resistencias para una autodescarga. ¿Podemos pasar? Vamos a hablar también de los dos tipos de baterías que comúnmente vamos a estar manejando. Siguiente. A mí esta es la que más me gusta, es la que más sentido nos hace para instalaciones donde ya necesitas un poco más de energía. Esta es una batería que también es IP66, compatible con el exterior, con las mismas condiciones de la de antes. Que no esté en contacto directo con la lluvia, que no le dé el sol directo y demás. Porque, como siempre, tenemos
los rangos de temperatura óptimos de operación. Mientras más óptimo operemos la batería, más energía nos va a dar y más tiempo nos va a durar. 16 kilovatios hora de energía se puede cargar y descargar a 8 kilovatios constantes nominales, aunque podemos llegar a 10 kilovatios. Hay pues por un apoyo puntual que un equipo encienda y se tire un par de minutos funcionando a alta potencia, pues bueno, podemos darles esos 2 kilos extras. Los 8.000 ciclos de carga y descarga, eso es nominal. La batería tiene 10 años de vida útil. Cuando decimos vida útil, en realidad no es la retención. Va a bajar, evidentemente, por estarla usando constantemente. Tiene una rampa de descenso en la vida útil, o sea, en la retención tiene una rampa de descenso bastante estable a lo largo del tiempo. Y los ciclos de vida, pues es los ciclos de vida que se garantizan. Si una batería se está cargando y descargando varias veces al día, llegaremos a esos ciclos. Real, 8.000 ciclos. Ya habrán otras tecnologías en el camino y podremos hacer otros temas. La batería es pesada, no sean abusadores, no se la carguen a una sola persona. Yo les diría que 2 personas son pocas. A mí me hace más sentido 3 personas o incluso 4 para poder manipular la batería. Si hay que subir escaleras y demás, ténganlo presente que la batería pesa, no es tan sencilla de agarrar. Tengan cuidado, no la dejen caer y así tendremos una operación larga. Podemos conectar de este modelo de baterías hasta el momento 15 en paralelo, que son 240 kilovatios hora. Tenemos protecciones internas de la batería. Tenemos un contactor que cuando prenda la batería se van a asustar alguna vez porque van a escuchar un golpe seco, un ¡pum! Ese golpe es el contactor DC entrando. Es un contactor DC de muy buena calidad, con supresión de arcos muy grandes. La batería se puede desconectar en operación si es necesario y no vamos a tener ningún tipo de arco eléctrico ni nada. Tenemos un fusible interno también. Si hubiera un cortocircuito, el fusible va a proteger todo el sistema. Un cortocircuito de cuando me están instalando, no sé, manipulaciones. Siempre hay pues sabemos que por lo menos la batería sabe protegerse. Internamente también tenemos unos medidores de temperatura de la batería. Todos los datos están, son legibles. Y en fin, una batería todoterreno. A mí esta batería me encanta. Igual, es IP66. Los cables tenemos que instalarlo bien, las conexiones protegidas para que la batería nos dé su grado de protección. Es igual que el ejemplo del carro. Aguanta todo, pero si dejamos la ventana abierta y nos metemos a lavar el carro, se nos va a llenar de agua. Podemos pasar a la siguiente. Una pregunta. En México no hay ningún sitio que baje la temperatura de 0 grados, ¿verdad? ¿Están ahí? A los que a mí me ha tocado instalar solamente zona Chihuahua, Ciudad Juárez, que tengo noción que es donde baja la temperatura a menos de 0 Ok. grados. ¿Y qué tanto puede bajar? Me ha tocado instalar sistemas a menos 10. Jesús. De igual Sí. forma aquí en Tamaulipas, la zona noreste de Tamaulipas Pues de a partir México. de los 0 grados ya se ponen... Ah, disculpe. ¿Igual que? Igual el Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, que viene siendo la zona noreste de México, la máxima temperatura, perdón, la mínima temperatura viene siendo menos 5 grados, es lo máximo que puede llegar a bajar la temperatura. Uy, Es correcto. está Otra de las bastante cosas fresquito. Bueno, pues tengamos... ¿Sí? Sí, perdón, Ricardo. Otra de las cosas, pues, es que en los lugares donde normalmente se utilizan estos equipos, lugares también off-grid, en las zonas serranas, pues, en México se alcanzan cifras de menos 15, menos 20 grados. Entonces, en algunos lugares, nomás como dato histórico. No sabía que se encontraban tantos sitios tan fríos y a tan baja temperatura. Qué bien.
Pues tengamos en cuenta las temperaturas, las baterías de litio en general, a partir de los 0 grados tenemos problemas. Incluso digamos que a partir de 5 grados ya las operaciones se pueden restringir en potencias de carga y descarga. Si es así, pues es bueno que donde estén las baterías, grado, a ser posible. No queremos que estén a 25, que es el nominal, pero sí que evitemos llegar a 5. A partir de 5 ya hay temas. O sea, si llegamos 10, 15 grados, es prácticamente nada de temperatura y nos va a permitir que operen de una manera correcta y con toda su régimen de potencia. La batería que vimos antes es una batería que tiene la carga y descarga de batería que realmente te puede aguantar una carga y descarga de un C. Los C son en cuánto tiempo la puedes descargar. El otro era 0,5, significa que la puedes descargar en 2 horas, porque vimos que su potencia de trabajo nominal son 8 kilovatios. Y en este caso, en la 5K0, aquí lo que vamos a tener es una batería que nos va a soportar un C porque siempre la vamos a llevar al límite, lo que siempre hemos dicho. Pero si tenemos que usarla al límite, esta batería está preparada para eso. Son módulos más pequeños y se instalan en instalaciones donde generalmente donde no hay presupuesto y el cliente la va a crecer dentro de un tiempecito. Lo ideal es que si pones a partir de quizá 2 baterías de estas, ya sobre todo que esta no aguanta exterior, esta simplemente es para instalación en interior. Lo bueno que tenemos en este modelo de baterías es que la podemos colgar de la pared como si fuera un cuadro. Claro, pendiente de la pared que estemos usando para colgarlas, porque las baterías pesan unos 50 kilos, ¿verdad? La pegamos en un drywall, pues tenemos que tener pensado cómo lo vamos a portar. Si no, pues desde blog sin problema. Estas baterías también pueden ir en el piso, en esa posición que las estamos viendo. Las ponemos todas en fila, una al lado de la otra, pegaditas una de otra. Y también pueden ir apiladas. La forma de instalación apilada es sobre el piso y vamos poniendo una batería encima de otra, una batería encima de otra y podemos llegar a 5 niveles de batería. SolarMax, si no me equivoco, compró las barras de C de interconexión de baterías, con lo cual a la hora de conectarlas van conectadas todas por barra y queda una conexión firme y sólida. En estas también podemos conectar hasta 15 en paralelo sin usar accesorios adicionales, pero si tenemos la necesidad de colocar más, podemos llegar hasta 105 módulos de batería es que eso nos hace como 575 kilovatios hora. Para esa hay que usar otro sistema, un módulo intermedio de control de señal de data que se llama LV Hub. Y el LV Hub interconectamos todos los módulos que tengamos y así es que podemos hacer más de 15 baterías en la instalación. Podemos pasar a la siguiente. Perdón, Ricardo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, una pregunta con respecto a la temperatura máxima de operación de estas en interior. Ok. 45 grados es a la temperatura máxima que puede llegar para que no te afecte a temas de garantía. De todas maneras, siempre va en los manuales referidos. Si hay algún cambio a lo que yo estoy diciendo, aparecerá siempre también en el manual. Y otra cosa, si se coloca por alguna razón en exterior, aunque sea Pero espera como un momento, dentro. una cosa, Sí. una cosa. Aunque las baterías puedan operar hasta 45 grados, evidentemente se nos van a degradar más rápido que si las operamos a 30, 35. ¿Okay? La temperatura nominal siempre la de referencia son 25 grados. Mientras más cercano ese número las tengamos, mejor van a rendir y más todavía van a durar. Adelante, ¿me haces otra pregunta? Sí, perdón. Lo que pasa es que tenemos un caso donde se quieren instalar una batería, pero es un cuarto, ya sea en un cuarto de máquinas, es la opción, pero sí sube ahí la temperatura un poquito más de 45 grados, o afuera en una techumbre. Sí está protegida de la No. lluvia, pero... Pero la temperatura ahí en la techumbre puede subir muchísimo también. Ujú. Sí, correcto. Entonces Bueno, tiene en que estos ser... casos deberían ver qué forma tienen para que estén. Se me ocurre hacerle un cajón en drywall y ponerle
un airecito de los típicos de Ya nos está escuchando, no sé si los demás puedan escuchar a Ricardo. Sí. No, no, Espera, que es que tengo otra vez problemas. Tengo problemas con el internet. Voy a Ahora intentar sí, ya conectarme. te escuchamos otra vez. Sí, pero tengo pocas señales. Estoy tratando de conectarme al Wi-Fi de aquí a ver si mejora. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Sí, ya se escucha. ¿Me oyen? Ah, bueno. Pues no me he podido conectar. Vamos a ver si desde el teléfono mejoramos algo otra vez. ¿Se está escuchando ahora? Sí, Sí, sí se escucha. Ok, bien. Decía que para las baterías que están en ese ambiente tan caluroso podemos tener alguna solución. Instalar las baterías en un espacio cerrado tipo drywall, ¿no? Hacerle un cajón y poner un airecito tipo de ventana y nos podemos setear el airecito a 25 grados, 30 grados, lo máximo que dé, porque al final lo que necesitamos es que no suba demasiado. ¿Sí me escucharon? sí, de acuerdo. Gracias, Ricardo. Ok. Bien, pues podemos pasar a la siguiente. Aquí tenemos un pequeño resumen para que vean las diferencias entre las dos baterías. Ah, mira, las 105 unidades son 525. 240. Ya se está planteando también poder subir la cantidad de baterías en la de 16 para poder llegar a energías mayores. Aunque de todas maneras ya cuando se usan energías mayores es porque estamos usando inversores, o sea, necesitamos sistemas trifásicos y ahí ya pasamos a otra categoría de producto. Podemos pasar a la siguiente si no hay dudas sobre esto. A ver. La parte de atrás de la batería de 16, donde tenemos nuestras conexiones. Están todas identificadas con su nombre, son conexiones RJ45 y las baterías traen su adaptador para poner el cable y que el cable quede protegido de los elementos, ni insectos, ni polvo, ni agua. ¿Ok? El puerto operador es donde vamos a configurar la batería o le vamos a conectar el dongle Wi-Fi para comunicarlas a Internet. Ya, y los otros puertos, como está indicado, cuando interconectamos baterías entre ellas, de la primera sale el link B y llega a la segunda batería, a link A. Estas baterías no tienen deep switch ni nada que configurar, se autoconfiguran ellas solas. Ok, entonces podemos seguir. Los espacios de separación que recomendamos entre baterías pues son los que son ideales. Sabemos que luego en campo uno no puede hacerlo siempre con tantos espacios porque el espacio está limitado. Pues la pondremos juntas, pero siempre intentando poner el máximo espacio posible disponible entre ellas. Las baterías no se cuelgan de la pared, esta de 16, pero sí tenemos unos brackets
para fijarlas a la pared. No para elevarlas y ponerlas como un cuadro, sino para que no se muevan. En caso de terremotos, estas baterías están certificadas para el tema, para el tema sísmico. Entonces, si las tenemos ancladas en la pared, la batería no se va caminando por ahí mientras hay un temblor, que es bastante conveniente e importante. Igual en la instalación, si se hace en exterior, pues no le dé directamente el sol, que no le dé directamente el agua, siempre que se pueda. Hay un vídeo circulando por ahí que incluso está publicado en las redes de Hueco, donde una batería de estas sirvió sin dar el sótano. La batería le llegó como a la K por ahí. Estaba sumergida, la certificación no incluye inmersión, pero no obstante, la batería después de estar sumergida unas cuantas horas siguió funcionando con normalidad, no hubo ingreso de agua. Sitio ventilado es de 15 a más 30 grados, siempre es lo ideal, no superar, o sea, siempre es ideal quedarse lo más cerca posible de los 25 y lejos de fuentes de calor, como hemos estado hablando ahora mismo, ¿verdad? Llamas, grifos de agua, yo le incluyo también bombas de agua y cualquier cosa que pueda armar un lío con el agua, o que se pueda inundar. Si se puede inundar, elévenlas, pónganle unos blocks, algo abajo para que puedan vivir un poco más elevados y se libren de las inundaciones mientras se pueda. ¿Podemos ir a la siguiente? El cableado de potencia de la batería es muy fácil porque ya sabemos que es positivo y negativo. Ponemos los cables por los agujeros correspondientes, los sellamos bien girando el presta-estopa para que quede sellado y no mucho más. Al final, positivo y negativo, y estas son cosas muy básicas que todo el mundo sabe. ¿Podemos seguir a la siguiente? Ok. Importante. Aquí tenemos los 4 cables que tienen que ir de la batería al inversor. Tenemos positivo, negativo. Tenemos positivo, negativo. Tenemos el cable de comunicación, muy importante. Tenemos también la línea de... Y todo el mismo sistema de tierra, como siempre. Al final, ya hemos visto los pines de la batería, pero si los tuviéramos que fabricar a mano. Siempre todos los equipos de Hueco están estandarizados, los bajo voltaje, tenemos los pines de la batería siempre igual. Cuando hagamos un cable, siempre sabemos que aunque sea la batería de 5 K0 o la batería de 16 o la batería que sea, pero también hay otros modelos de batería que no sé si se van a llevar a México. Y siempre que son de alto voltaje, el pin out es el mismo. Bueno, el puerto de comunicación en la batería se va a conectar en el puerto CAN y en el puerto BMS del inversor XTS, y en el puerto BMS también del inversor de XT. ¿Podemos seguir? Ok. Cuando hacemos grupos de baterías, podemos ahorrarnos algo de cable, podemos interconectar varias baterías juntas, pero cuando interconectemos baterías, hagámoslo en grupos iguales. Y de cada grupo de baterías iguales salen cables de la misma longitud, positivo y negativo, hasta la barra donde vayamos a juntar todas las baterías antes de ir al inversor. Si un juego de baterías tiene un cable más largo que el otro, lo que va a pasar es que la que tiene el juego de cables más largo, va a cargarse y a descargarse de manera diferente a la que tiene el cable más corto, por temas de resistencia. Tema físico, no tiene que ver ni con la batería ni con el inversor. Entonces, mientras más semejantes sean los cables, mejor todavía. Vamos a tener menos quebraderos de cabeza y menos preguntas del cliente si hay un grupo de baterías que siempre está más bajito que otro que él, generalmente no lo aprecia, no lo ve. Cuando interconectemos baterías, siempre recomiendo cargarlas al 100% antes de interconectarlas, que carguen al 100% y que nos fijemos que la batería llegó al 100%. Si no tenemos tiempo para eso, pues bueno, que el voltaje de circuito abierto de la batería, cuando lo leamos, sea menor o igual a 1 voltio entre módulos. Si hay mucha diferencia, siempre podríamos tener algún problema, y si la diferencia es muy grande,
puede ser que una batería arranque, pero las otras se queden en error o entren todas en error, porque entre ellas no pueden tener esta diferencia de voltaje tan grandes en operación. Si interconectamos las baterías, como vemos en la imagen de la derecha, tenemos el puerto link A a link B, y así, una a otra, una a otra, una a otra, y hasta que llegue a la última. Esa parte está fácil de ver. El dongle Wi-Fi solo se va a conectar a la batería master. ¿Cuál es la batería master? Autoasignada. Cuando conectemos todas las baterías es la que tenga la comunicación al inversor. Esa se va a considerar la master y ahí podemos conectar el dongle Wi-Fi. Podemos pasar a la siguiente. Esta es la aplicación de baterías. Se llama Hueco Bluetooth. En la instalación. Ahí podremos cambiar el protocolo de la batería si las usamos las baterías en otro inversor. Y podemos verificar datos de ellas. Como errores también, si hay algún error, podemos ver voltajes, podemos ver muchísima información. Les recomiendo que la instalen y la prueben también. El estado de carga, amperaje de entrada y salida, muchos datos, muy interesante. Entonces, la batería también se puede, hay un cable que se puede conectar a la batería y a la computadora, un programa de computadora, pero esto en realidad no sería necesario en casi ninguna ocasión. Solamente las personas que son un poco como yo, que quieren ver todos los detalles, se pueden conectar, pero en realidad con las informaciones y accesos que tenemos con el dongle Wi-Fi y Bluetooth es más que suficiente. Podemos pasar a la siguiente. Siguiente. Ok. Antes de tocar la app, tenemos los requisitos muy importantes y sobre todo el más importante, que esto también es el que más llamadas suele traer. Y es una solución tan sencilla como dejar todo siempre bien actualizado antes de iniciar. Nos conectamos al inversor por nuestra app North, opción Bluetooth, y actualizamos los firmware hasta la última versión que nos tira. Lo hacemos individualmente en cada inversor antes de iniciar las configuraciones. Muy importante, porque esto me tocó hasta a mí coger esa lucha. Estaba en un sitio donde no llegaba el internet, llegaba muy mal la señal. Otra nota importante, que llegue el Wi-Fi no significa que el internet sea de calidad. Hay veces que se usan repetidores, la señal Wi-Fi llega excelente, pero la señal que está repitiendo el repetidor resulta que no llega bien. Hagan pruebas con su teléfono, no es que tenga que llegar a 200 megas, pero que sea estable. No nos hace falta mucha velocidad, pero sí estabilidad. Cuando nos conectamos a internet tiene que ser estable, porque si se interrumpe durante la actualización va a ser un proceso bastante más largo, que se esté cortando todo el tiempo. Puede ser que la actualización la marque como descargada y en realidad se ha quedado a medias. En fin, tengan muy presente y tengan en cuenta eso, que es importante. El cableado, antes de configurar cualquier cosa, evidentemente que esté todo hecho, todo revisado y todo comprobado, porque lo que vamos a hacer ya, después de configurar el paralelo, es arrancar los equipos. Breakers internos en on, equipo en shutdown. Pues fácil, ¿no? Podemos pasar al siguiente, ya que hemos visto la lista previa. Interconectamos los equipos. Una cosa muy importante, y es un tema de física, y es que si tenemos longitudes diferentes en los cables que se conectan con el inversor y el grid, o el inversor y el generador, si tenemos longitudes diferentes, la onda, la señal va a llegar en tiempos diferentes. Podemos corregirlo vía software, el inversor lo hace solo, pero mientras más parejo esté, menos problemas vamos a tener. Si cortan los cables exactamente iguales, mejor todavía. Tengan presente que ya esto es un caso que yo vi personalmente con un cliente. Cuando puso dos inversores en paralelo, conectó L1 de un inversor con L2 de otro inversor en el breaker. Y ya ustedes se imaginan cuando aquello encendió. Tengan presente, midan, prueben, que probar es gratis, pero un error que dañe equipos sale bastante caro. Entonces, nada, el cable, el CT, que aunque cada inversor venga con su CT, si le sobra, guárdenlo para otra ocasión. Un momento.
Ok, este test solo va conectado en el inversor master y con ese vamos a medir todas las corrientes que circulan. Los otros inversores lo van a tomar como referencia. Entre ellos se hablan y se entienden. Lo de la misma secuencia que ya lo hemos dicho. Si tenemos muchos inversores que superen la potencia que podemos medir con los CTs, tenemos unos medidores que yo no sé si ya SolarMax los pidió, no los tiene, pero los tendrá sin duda. Son medidores que llevan CTs externos donde podemos poner CTs todavía más grandes y de otros tipos. Y nada, podemos colocar, o vamos a poder colocar hasta 9 unidades en paralelo. Sí es obligatorio usar el medidor externo. Pero para sistemas trifásicos no se lo recomiendo. En realidad yo les recomiendo más que usemos la serie TH que viene por ahí para sistemas trifásicos. ¿Podemos continuar? Sí, ¿Podemos pasar adelante. la diapositiva? Cuando tenemos cuando tenemos inversores en paralelo, las baterías son compartidas. ¿Ok? Siempre tenemos que tener un paralelo entre los inversores y las baterías, una barra común. Igual que antes, siempre los cables positivo-negativo de la misma longitud. Si un inversor tiene un cable de 1 metro y el otro lo tiene de 1,5 metros, los dos inversores deben tener un cable de 1,5 metros para que siempre tengamos la misma capacidad en todo. No tengamos desbalanceos. A ver qué otra cosa tenemos. Bueno, también cable BMS, aunque tengamos conexiones en todas las baterías, el inversor master, solamente el inversor master es el que se le conecta a las baterías. Y igual, solamente la batería master es que se le conecta la comunicación con el inversor. ¿Podemos seguir? Ok. La comunicación con el inversor es en realidad la interconexión de data de inversor a inversor es muy fácil. Tenemos esos puertos de los que hemos hablado antes y conectamos el cable que ya viene incluido en la caja del inversor. Conectamos un cable entre uno de los puertos y los otros puertos del otro inversor. Los deep switch que están marcados ahí en el óvalo rojo nos están indicando que tenemos que tener precaución con esto. Cuando tenemos inversores en paralelo, el deep switch tiene que ir hacia arriba en el primero y en el último. Si tenemos 4 inversores, irá el primero arriba, segundo y tercero abajo y el cuarto arriba. Esa es una parte súper importante para que no tengamos problemas después con la comunicación y nos hagan cosas raras. Les comparto también una experiencia a un instalador. El cable que venía decía que era muy corto, hizo su propio cable y nos pasamos media mañana intentando averiguar qué había pasado con el paralelo porque estaba funcionando y de repente daba error. Entonces, después de mucho hablar y mucho hablar y mucho hablar, le dije que me enviara fotos. No pude ver el problema al principio, pero después de mucho hablar al final nos dimos cuenta simplemente que era que los cables que había puesto no tenía buen contacto, no había apretado bien el tornillito, se le había quedado por afuera y el contacto pues a veces funcionaba y los inversores funcionaban y en otra ocasión los inversores dejaban de funcionar. O sea, son problemas siempre bastante simples que crean problemas bastante grandes. Siempre hay que estar pendiente de esos detallitos, revisar. A mí me gusta mucho alar de los cables para saber que están firmemente conectados en todo momento, ¿no? La comunicación en paralelo, pues ya vemos que es así. Una vez que interconectemos la parte eléctrica, como vimos antes, la comunicación de data es sencilla y nada, podemos seguir configurando. Vamos a darle al siguiente. Muy pequeñito para verlos bien aquí, pero lo mismo, 2 inversores, conectamos todo en paralelo. 3 inversores, pues hacemos lo propio con los paralelos de los 3, todos los cables línea 1, línea 2 y neutro van todos juntos conectados. Y nada, los deep switch, lo que les acabo de decir.
tener presente que el primer inversor va para arriba, los otros abajo y el último arriba también. Si hay 2 inversores, los 2 arriba. Podemos pasar al siguiente. Aquí la app NOR, que es con la que vamos a poder configurar los equipos, y en este caso vamos a hablar, bueno, también tenemos una partecita, vamos a ir para adelante, tenemos una partecita para la configuración normal. La app NOR es muy amigable, está todo bastante claro. Tenemos que tener siempre la última versión actualizada. Cuando se actualizan funciones, si no actualizamos la aplicación no las podríamos ver. Así que lo ideal es que siempre la tengamos ahí visible y al día. Ustedes van a crear su cuenta y cuando que se la quieran compartir el cliente crea su propia cuenta también. Ustedes van a compartir a la cuenta ya creada del cliente. Lo mismo que tengan buen internet en la zona, lo mismo que hemos hablado del internet. Al final, toda la operación del inversor se hace vía internet, casi siempre, aunque hay una opción de conexión Bluetooth directa con el inversor desde la app para los instaladores cuando no hay señal de internet. Ok, podemos pasar al siguiente. Para un alta en un sistema normal, no lo he puesto, en futuras presentaciones lo pondré, pero en realidad para un inversor normal, si vemos en el paso 1 de la app NOR, arriba tenemos inversor, simplemente le damos inversor, nos va a salir una pantalla con la cámara del teléfono abierta, vamos a escanear el código QR del dongle del inversor y simplemente ya lo añadimos, le configuramos el internet, lo añadimos y no hay problema. Para los inversores en paralelo le vamos a dar paralel. Momento, le vamos a dar a paralel, en paralelo. Igual nos va a empezar a solicitar qué más equipos añadir. Añadimos el primero, en el paso 2 estamos. Ahí nos sale la cámara, añadimos el primero, nos sale la cámara, diciendo, ¿qué otro más? Sí, ok, añadimos el segundo, otro más, sí, añadimos el tercero y cuando acabemos pues le damos al siguiente, ¿no? Tenemos los equipos configurados, los equipos añadidos, perdón, en el paso 3 y en el paso 4, muy sencillo, ahí le vamos a decir qué operaciones que tienen. Vamos a ponerlo si son split trace 120, 240. Vamos a tener entonces paralelo normal o normal paralel. Está la aplicación traducida, lo verá cada quien como lo tenga. Y nada, una vez que tengamos seleccionado cómo vamos a funcionar, le damos a salvar. Ya tenemos configurado un sistema en paralelo así de fácil, así de rápido. Podemos dar la siguiente. Ok. Ajustes básicos de fecha y su hora correspondiente. De configuración de las baterías, ahí vamos a definir lo que queremos hacer cuando las baterías están en on-grid o cuando las baterías están en off-grid. Cuando las baterías están en off-grid podemos definir a qué % podemos descargarla. Esto no es el estado de carga, no es cuánta energía le queda a la batería, sino cuánta energía hemos descargado de la batería. Es diferente el SOC y el DOD. El DOD indica lo que quitamos. O sea, es decir, cuando estamos on-grid, si hacemos un autoconsumo, queremos que la batería se descargue un 70%. Pero si estamos en off-grid, queremos que la batería se descargue un 80%. Aquí, básicamente, cada quien pondrá lo que necesite según sus necesidades. ¿Podemos dar la siguiente? Cuando tenemos inversores en paralelo, los valores que tenemos en visualización corresponden a un solo inversor. Es decir, si tenemos 3 inversores y queremos que de la red solo coja 9 kilovatios, pues deberemos dividir el valor de 9 entre 3. Lo que nos dé, lo ponemos ahí para que respete las potencias máximas. Igual, Maximum Power to Grid. Lo mismo, si queremos inyectar 15 kilovatios y tenemos 3 inversores, dividimos entre 3 los 15 y ponemos ahí 5 y ya tenemos la potencia repartida entre todos.
El error común, poner total del sistema en cada unidad y así 3 veces más lo que uno piensa que va a hacer. Podemos dar la siguiente. Voy un poquito rápido ahora porque ya me están llamando para abordar el vuelo, ¿ok? Tenemos aquí la parte del generador. Si añadimos el generador al inversor, podemos definir cuándo entra el generador a funcionar y cuándo sale. Ese cuándo entra y cuándo sale lo vamos a activar el generador con el puerto 1 y 2 de la regleta de conexiones que habíamos visto antes, de que tiene 8 o 9 pines. Pin 1 y 2 es generador. Y bueno, vamos a definir con qué estado de carga entra, con qué estado de carga sale, cuál es la potencia máxima que vamos a quitarle al generador, cuánta potencia es la máxima que van a cargar las baterías y nada, respetando siempre el tema de que si son inversores en paralelo, esto sirve para inversores en paralelo normal, ¿ok? Pero cuando son en paralelo, pues sabemos que es por el número de inversores, el número que pongamos ahí. Si queremos que el generador tenga un cooling time o un máximo tiempo de operación, también lo podemos definir ahí. Un cooling time es si no queremos que arranque después de haberse tirado funcionando un rato, pues pasen 15 minutos y después arranca. Bueno, pues lo hacemos así. Sí, más o menos yo creo que con esto tenemos... Rolling grid. Sí, está bien, podemos pasar al siguiente. Esta tablita es muy importante que la tengan presente, imprímala y llévenla a los proyectos porque les puede sacar de dudas de lo que esté pasando, ¿ok? No hay mucho que decir ahí, simplemente qué alarma estamos teniendo y qué puede ser lo que esté ocurriendo. Esta la pueden ver después, podemos pasar a la siguiente. Guárdenla también, se la llevan junto con la otra, el checklist. Si siguen este checklist, no deberían tener problemas en la operación de los equipos. Básicamente se basa en buenas prácticas, ¿no? Como vemos aquí, no hay nada que sea extraordinario, simplemente que estemos seguros de que todo está funcionando bien y que estemos preparados para iniciar la operación. Las prisas no son buenas, mejor tener todo siempre preparado, mejor tener todo contemplado para no llevarnos sorpresas más adelante, porque uno se va de la instalación, llega la noche y empiezan los problemas. Entonces, pruébenlo todo, quiten los paneles, pongan la red, hagan un apagón. Una vez que tengamos todo verificado en el funcionamiento, nos podemos ir tranquilos porque ya todo lo demás lo podríamos hacer online. ¿Podemos sacar a la siguiente? Listo. Pues muchas gracias. Espero que les haya sido útil. Y me gustaría que SolarMax también, con respecto a las dudas, que terminen preguntando los que han estado escuchando esto, me comparte esa información para ver qué incluimos en futuras presentaciones. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Gracias por esta presentación. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo así en lo que Ricardo nos alcance a contestar, sino que las vamos a guardar para la siguiente. Muchas gracias, Ricardo, Inge Manuel. Igualmente, clientes que están aquí, si llega a surgir alguna duda o algo, con toda confianza nos lo pueden hacer llegar. Se las podemos resolver por medio del grupo o bien cada uno en individual con sus asesores. Y si gustan que toquemos algún tema en la siguiente reunión, estamos abiertos a sus comentarios, a sus órdenes para poder ir atendiendo cada uno de sus requerimientos. Sí, igual recuerden que cada jueves vamos a estar teniendo pláticas de huecos. Si surgen dudas, las vamos a aclarar con los expertos, ya sea Ricardo o Francesco. No se guarden preguntas y todas las dudas que tengan las pueden escribir a SolarMax para que ellos sepan de lo que ustedes están dudando, nosotros lo sepamos para poderles dar la formación correcta y la peor pregunta es la que no se hace.
Bueno, al menos de mi parte, sí quedó un poquito más claro lo que son algunas dudas que se tenía de nuestra parte. Más que nada en el tema de los paralelos, de los inversores, creo que ya quedó resuelta las dudas que teníamos por ahí. Ujú. Luego, cuando SolarMax organice un evento presencial, ponemos inversores y hacemos las configuraciones allá y toqueteamos cables, hacemos las cosas que nos gustan a nosotros, la gente técnica, ¿verdad? Que visto en directo también es mucho más didáctico que visto así en una diapositiva. De acuerdo, De Inge acuerdo, Ricardo. bueno. Perdón, Manuel, muchísimas gracias. En el chat les puse el link del WhatsApp que tenemos con Hueco. Ahí ponen sus dudas. Las asesoras comerciales les resuelven sus dudas, perdón. Y pues nada, de nuestra parte sería todo y muchísimas gracias a los que se conectaron. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente reunión. Muy bien, perfecto. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.